Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, presentamos el eje transversal, la discapacidad física y orgánica como recurso didáctico. Contexto: ¿por qué y para qué? La Organización Mundial de la Salud la define así. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Del Val, en 2001, expone las siguientes funciones sociales de la educación. Asegurar la continuidad social. La sociedad trata de perpetuar su identidad a través del patrimonio cultural, tradiciones, usos y costumbres. Promover el cambio social, frente al conservadurismo que puede suponer la pauta anterior. La sociedad precisa igualmente encajar nuevas perspectivas para asegurar su supervivencia y progreso. La educación debe impulsar el espíritu crítico y la creatividad de los individuos con el fin de preparar el terreno para el cambio social. Adaptar a los individuos al grupo. Si el cambio social fuese demasiado rápido, la sociedad viviría una situación de inseguridad y desconcierto. La función tradicional de la educación debe ser hacer al individuo miembro del grupo social. La vida social necesita que los nuevos miembros se adapten paulatinamente a las situaciones existentes. Ejercer un control social. La educación proporciona la cohesión, la unidad del grupo y se dictan las condiciones de su identidad y de su fuerza. Este control se establece mediante la ideología, costumbres, religión, derecho, sanciones, etc. Disminuir las diferencias sociales. La educación debe considerar los intereses del individuo y los de la sociedad. Debe regirse por el principio de igualdad de oportunidades. Promover el desarrollo material de la sociedad. La escuela eleva el nivel cultural e incrementa la cualificación profesional de los individuos. La discapacidad se presenta como otra oportunidad más de aprendizaje para nuestro alumnado. Está en nuestras manos como docentes fomentar situaciones de aprendizaje que sean productivas y formen al alumno de una manera integral y holística. ¿Qué tipos de discapacidades conocemos? Torres Navarro, en 2011, apunta: el problema no es del sujeto, sino de la sociedad en la que se mueve, a la que le resulta molesto adaptarse a otras realidades. Un sujeto puede tener una deficiencia, pero no ser un minusválido. La OMS explica 3 términos que han sido usados en ocasiones de forma equívoca. De un lado, la deficiencia se caracteriza por la alteración de una función, ya psicológica, ya fisiológica o anatómica. La discapacidad orgánica es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o procesos fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. COCENFE 2020. Los discapacitados orgánicos son personas que padecen enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario, digestivo, entre otros. La discapacidad física o motora es la que impide a la persona desenvolverse de manera convencional. A la hora de establecer acciones educativas, se hace imprescindible un análisis de relación entre el alumno con discapacidad y los elementos de enseñanza y aprendizaje estipulados para el grupo escolar. Contenidos. En casos extremos, los contenidos pueden variar, pero nunca los objetivos. Los contenidos que trabajen la discapacidad no deben solo ser motivo de aprendizaje en las aulas donde existan alumnos que la padezcan, sino que deberían ser parte de los contenidos transversales. Educar es posibilitar situaciones de aprendizaje que preparen a nuestros alumnos, discapacitados o no,
para el desarrollo de su potencial tanto en su presente y su futuro. Aranda et al. 2014. Climent, Durán, Font y Miquel 2020. Recursos materiales ambientales. Se debe disponer de materiales que no contengan alérgenos y que faciliten el aprendizaje a los alumnos con discapacidad física. Pelotas de goma espuma que se pueden coger mejor, esterillas de gimnasia, mesas auxiliares donde el alumno con dificultades motrices tenga todo el material a mano. Primera y segunda lenguas. Práctica. La actividad se centra en poner en práctica diferentes formas discursivas y puntos gramaticales que se deseen trabajar. Adaptar una historia conocida considerando que hay personajes que se mueven en sillas de ruedas o necesitan muletas para andar y que padecen diabetes e intolerancia a la lactosa y gluten. Un ejemplo para los cursos iniciales de primaria podría ser pedir al alumnado que redacte un párrafo donde se describen qué alimentos debería llevar Caperucita en su cesta para la abuela, la cual sufre diabetes, alergia a los frutos secos e intolerancia a la lactosa. Otra posibilidad es escribir un diálogo entre los personajes principales de los 3 cerditos. Para celebrar que vivirán juntos, van a celebrar una fiesta. Hablan para planificar las comidas y juegos que habrá. Para ello, deben tener en mente que sus amigos presentan las siguientes circunstancias: trasplante, intolerancia al polvo de enfermedad de Crohn, movilidad reducida en las extremidades inferiores y esguince en un tobillo.